Olá, mi nombre es Adalberto Silva Valiero y en este video voy a estar hablando un poco sobre lo que es la fibra dietética y también sobre sus usos clínicos actualmente. Bueno, como un breve resumen, actualmente y después de un poco más de 30 años de investigación, la fibra dietética forma parte de lo que se considera una dieta saludable. No existe todavía una definición única que englobe los distintos componentes de la fibra dietética y sus funciones. Y los factores mayoritarios de las fibras son los hidratos de carbono complejos y también la lignina, aunque nuevos productos pueden en el futuro ser incluidos en el concepto de fibra. Bueno, la fermentación de la fibra por parte de las bacterias colónicas van a tener un efecto beneficioso, tanto directo como indirecto para la salud. Existe una clara relación entre la actividad biológica de las bacterias, los metabolitos producidos en la fermentación de la fibra y la fisiología del ser humano. Entonces, como definición de fibra, podemos decir que la fibra dietética se reconoce hoy como un elemento importante para la nutrición sana. Hablando de los componentes de la fibra, con esas nuevas definiciones, el número de sustancias que se incluyen en el concepto de fibra ha aumentado y es probable que la investigación que se está llevando a cabo en este campo permita que nuevos productos puedan ser incluidos en el concepto de fibra dietética. Entre esos componentes podemos mencionar algunos aquí como los polisacáridos no amidón. Esos polisacáridos son los polímeros de carbohidratos que contienen al menos 20 residuos de monosacáridos. Podemos mencionar también los oligosacáridos resistentes, por ejemplo, los hidratos de carbono con un nivel de polimerización menor, que tiene de 3 a 10 moléculas de monosacáridos. Las ligninas, que no es un polisacárido, sino polímeros que resultan de la unión de varios alcoholes fenilpropílicos. También mencionamos las sustancias asociadas a polisacáridos no amidón, que serían en este caso poliésteres de ácidos grasos, hidroxiácidos de cadena larga y fenoles. Mencionamos también los almidones resistentes, que son la suma del almidón y de sus productos de degradación que no son absorbidos en el intestino delgado de los individuos sanos. Mencionamos también los hidratos de carbono sintéticos, que son hidratos de carbono sintetizados artificialmente, pero que tienen características de fibra dietética. Y también las fibras de origen animal, que son sustancias que son análogas a los hidratos de carbono, que se encuentran principalmente en alimentos de origen animal. Bueno, los efectos fisiológicos de la fibra. Bueno, la fibra va a jugar un papel en todas las funciones del sistema digestivo, desde la mastigación hasta la evacuación de las heces. Para mencionar también algunos efectos adversos de la fibra, esta fibra va a producir una fermentación y la fermentación de la fibra por las bacterias anaerobias en el colon, por ejemplo, pueden producir flatulencia, distensión abdominal, meteorismo y en algunos casos también dolor abdominal. Entrando más profundamente en el tema, que sería el efecto de las fibras dietéticas en enfermedades, tanto gastrointestinales como sistémicas. Vamos a estar repasando un poquito ahora algunas enfermedades y cómo estas fibras actuarían en esos casos en que estos individuos presentasen ese tipo de enfermedad. Individuos con estreñimiento, por ejemplo, el consumo de fibra mejora el estreñimiento leve y moderado porque incrementa la masa fecal.
Eso es así tanto con la fibra soluble como la fibra insoluble. En el caso de la fibra insoluble, que es poco fermentada, es la que aumenta en mayor grado la masa fecal debido a los restos de fibra no digeridos y su capacidad para retener agua. Y en el caso de la fibra soluble, y que en general es fermentable, aumenta la biomasa bacteriana y la retención también de agua. En individuos que presentan diarrea, por ejemplo, las fibras altamente fermentables con la producción de ácidos grasos de cadena corta implica que al ser absorbido se arrastre también sodio y agua, y eso se ha demostrado útil en los casos de diarrea, contribuyendo asimismo al mantenimiento de la función de la barrera intestinal. En casos de colitis ulcerosa, por ejemplo, algunos estudios realizados in vitro han demostrado que la fermentación por la flora bacteriana colónica de semillas de plántago o bata produce un aumento de ácidos grasos de cadena corta, especialmente del butirato, y ese tipo de fibra es fermentado lentamente a lo largo de todo el colon, que mantiene los niveles elevados de butirato incluso en el colon distal. Un estudio que foi hecho sobre 102 pacientes com colitis ulcerosas em remissão, comparado com a eficácia de semillas de plántago o bata com a de la mesalamina. E em caso de diverticulosis, en esta enfermedad, la fibra ayudaría a disminuir la presión intraluminal del colon, evitando la formación sacular a través de la pared intestinal. La fibra insoluble es más útil en la fermentación en la enfermedad diverticular y parece ser la proveniente de frutas y verduras y en menor grado la procedente de los cereales integrales. En relación a lo cáncer colorectal, algunos estudios describieron una asociación inversa entre el consumo de fibra y el riesgo de cáncer de colon, al comparar los patrones de alimentación en algunos países, como por ejemplo Inglaterra y la África Oriental. Desde esa época de este estudio se han realizado diversos otros estudios, pero los resultados encontrados muchas veces han sido contradictorios. Un estudio en el ámbito mundial que incluyó casi que 520,000 personas con seguimiento durante 6 años, relacionó inversamente la toma de fibra en dosis alta con la incidencia de cáncer de intestino grueso, donde el mayor efecto corresponde al colon izquierdo y en menor en el recto. El uso de fibra en enfermedades cardiovasculares. Bueno, el efecto de la fibra soluble sobre la reducción de los lípidos es probablemente el mejor conocido. Lo que no está claramente establecido es el tipo de fibra más recomendable. Bueno, se recomienda el aumento de la ingesta de fibra viscosa para disminuir el colesterol sérico y reducir el riesgo de cardiopatías. Entonces se establece una cantidad de fibra soluble entre 10 a 15 gramos y 2 gramos día de fitoesteroles y el consumo regular de 20 a 30 gramos días de fibra total, que en ese caso reduciría el riesgo de la enfermedad vascular entre un 12 a un 20%. Hablando de diabetes, algunos estudios han demostrado que la administración de fibra dietética podría reducir los niveles de glucemia en pacientes tanto con diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. La Asociación Americana de Diabetes
sigue recomendando um consumo de fibras entre 20 e 35 gramos dias, tanto solúvel como insolúvel, para manter um melhor controle glucêmico e insulínico. Esse controle se dá através de alguns mecanismos, como por exemplo, o retraso em el vaciamento gástrico, a disminuição em la absorção de glucosa, porque esta se queda atrapada por la viscosidade de la fibra, e também por a produção de ácidos graxos de cadena corta. Então, se hace algumas recomendações de ingestas de fibra dietética, por exemplo, para pacientes, para indivíduos adultos, se sugere um aporte entre 20 e 35 gramos dias, ou bem aproximadamente de 10 a 14 gramos de fibra dietética por cada 1000 calorias, por cada 1000 quilocalorias. Y en niños mayores de 2 años y hasta los 18 años se recomienda el consumo de la cantidad que resulte de sumar 5 gramos días a su edad. Por ejemplo, un niño con 4 años debería ingerir aproximadamente 9 gramos de fibras al día. Y para terminar, hablando un poco sobre lo que es la nutrición integral, a medida que se han aumentado los conocimientos sobre las funciones de la fibra, se han ido modificando las fórmulas integrales disponibles. Así, desde el inicio de la década de los 90, cuando las fibras que se aportaban exclusivamente polisacáridos de soja, con una indicación mayoritariamente en casos de estreñimiento, pero en el momento actual se utilizan mezclas de fibras de distintas fuentes en proporciones variables y también con indicaciones clínicas diferentes. A pesar de todo eso, no existe suficiente evidencia científica que demuestre que la fibra en nutrición integral tiene igual efecto que en la alimentación natural. Tampoco existe actualmente consenso entre los expertos sobre el uso razonable de la fibra en nutrición integral. Les agradezco, eso sería todo. Muchas gracias.